Kiosco. Bueno, justamente nos estábamos preguntando si es necesariamente decisivo o tenemos la certeza de que ocurriera eso el día de hoy. Sin duda van a deliberar, pero también sabemos que si no llegan a una unanimidad que es necesaria para tomar esa decisión, pues podría ser que esto se extendiera. No lo sabemos, pero sin duda todo el día hoy vamos a estar pendientes con este tema. Se puede llevar su tiempo, además como cobran $40 al día, puede ser que ya no. Vamos a llevárnoslas un poquito más pianito, con calma, pues. Que fuera tanto tiempo. No, la verdad es que es como ironía, pues, no sé, $40 apenas, y más allá en Estados Unidos, ¿no? Porque es caro, apenas para la comida. Y bueno, pues destacar que estamos en este marco, ¿no? De la deliberación, pero sí un mensaje importante de López Obrador, porque dices el mundo al revés. O sea, como sucedió en 2012, cuando yo me fui a quejar de que todo lo que gastaba Peña Nieto, que era notorio, las tarjetas, ¿no? Bueno, lo de Monex, nos fuimos a quejar y en el mundo al revés fuimos castigados los que nos quejamos, ¿no? Y ahora, en el caso de García Luna, al único que están mencionando supuestamente como haber tenido una relación con el narco en la campaña, pues es a un servidor. Entonces, de entrada da este gran mensaje de pase lo que pase, en México va por el dinero de García Luna, va por el propio García Luna, hay una petición de extradición, entonces que no echen las campanas al vuelo, porque podría resultar esto en algo extraño. Dice, hay cosas que han sucedido en este juicio que no le gustan a López Obrador, no nos gustan a los mexicanos, sí. Hay señales extrañas. Sí, no deja títere con cabeza, porque el presidente vuelve a cuestionar qué pasó, porque desde el principio se decide que se deja fuera todo este asunto del dinero que amasó Genaro García Luna después del 2012, cuando dejó de ser funcionario público. ¿Cómo es posible que lo dejen? Pero además, o sea, la denuncia que tenemos desde México con respecto a ese tema, pues está desde el 2020, aun cuando empezó todo este caso allá en Nueva York desde 2019, bueno, pues ya son 3 años en donde necesariamente se tendría que haber incorporado evidencia, y esto es evidencia. Y no lo quisieron meter, no lo quisieron relacionar. Este es un tema de fondo que el presidente ha venido cuestionando, hoy lo vuelve a hacer, y para decir, efectivamente, pues no, nosotros no lo vamos a soltar. Vamos a escuchar. Y el caso de García Luna, una de esas, toco madera, va a ser como el parto de los montes. Van a parir un ratón, pueden salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto. ¿Cómo es que en una investigación de este tipo, que tardan 3 años, resulta que una de las primeras decisiones que toman en la Corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública? Que nada más, es rarísimo, se puede investigar lo que obtuvo en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública. Es contestando a tu pregunta, va a ser muy importante esperar el resultado. Y le preguntaron al presidente, y esto también es trascendente, porque le cuestionan sobre qué pasaría con Felipe Calderón, si va a ser denunciado, investigado. A bote pronto dijo lo que resulte. Entonces, bueno, cuando menos se abre una puerta, sobre todo por lo que ha dicho, la postura política, lo que ya vimos sobre las consultas de juicio a los expresidentes, pero de cualquier manera, si hubiera un asunto penal, pues se tendría que proceder. No es un tema meramente de lo que diga una mayoría, pero nos hicieron una síntesis del estado actual de las cosas, ¿no? De en qué va el juicio a Genaro García Luna y lo que suponemos será pronto una deliberación y una decisión del jurado. Vamos a ver esta síntesis que nos prepararon y nos ofrecieron en la conferencia. Tras 15 días de audiencias y los testimonios de 26 testigos, el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ha llegado a su fin. Únicamente resta el veredicto del jurado, que continuará su deliberación hoy martes 21 de febrero.
El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox enfrenta 5 cargos, 3 por narcotráfico de drogas, 1 por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. 12 miembros del jurado, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, decidirán la culpabilidad o inocencia de García Luna, quien en caso de ser hallado culpable será sentenciado por el juez Brian Cogan, quien también sentenció al Chapo Guzmán. Los testigos de la Fiscalía se dividieron principalmente en 2 grupos. Por una parte, agentes o exagentes gubernamentales de los Estados Unidos y México, y por la otra, los llamados testigos cooperantes, criminales que purgan sentencias o enfrentan juicios en los Estados Unidos. Tras los alegatos iniciales, el primer testigo llamado por la Fiscalía fue Sergio Villarreal Barragán, el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, quien reveló la existencia de una polla creada con fondos de diversos líderes del cártel de Sinaloa, dedicada específicamente a sobornar a García Luna. Luego declaró Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, lo cual fue luego confirmado por varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas. Óscar Nava, el Lobo Valencia, explicó la manera en que la cocaína de Sudamérica entraba al aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por Arturo Beltrán y el Rey Zambada. Esto fue confirmado por el ex policía federal Raúl Arellano, quien señaló directamente a Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de dicha corporación, y el entonces director de aeropuertos Óscar Moreno. Posteriormente, Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, reveló la existencia de un libro de contabilidad en el que se apuntaban los gastos, pagos, registros de drogas, pagos de renta y pagos a funcionarios públicos a nivel estatal, federal y municipal. Y ahí se registró el nombre de Genaro García Luna, bajo el apodo de El Tartamudo o Metralleta, con sobornos que fluctuaban entre 1, 3 y 5 millones de dólares. El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, aseguró que Arturo Beltrán Leiva entregó a García Luna $300,000 para que sobornara medios de comunicación. Y Héctor Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, reveló que cuando Humberto Moreira fue gobernador de esa entidad, estableció con García Luna esquemas de pagos triangulados vía Coahuila a el periódico El Universal. El ex policía federal ministerial Francisco Cañedo Zabaleta declaró que vio a García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés, más conocido como La Barbie, y el exfiscal de Nayarit Edgar Vieitia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, reveló que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leiva. El último testigo de la Fiscalía fue Jesús el Rey Zambada, quien aseguró que pagó personalmente $5 millones a García Luna por información, protección y el control del aeropuerto de la Ciudad de México. La defensa únicamente llamó a una testigo, ya que Genaro García Luna se negó a declarar. Ella fue la esposa del acusado, Linda Cristina Pereira, quien intentó explicar la forma en que el matrimonio se hizo de lujosas propiedades y posesiones con el salario de un funcionario público. Ahora solo queda esperar la histórica decisión de estas 12 personas anónimas. Oye, pero a decir verdad, en este juicio también fue mencionado Felipe Calderón, ¿no? Cuando el propio exfiscal de Nayarit, el Diablo Beitia, dijo: a mí me comentaron tanto García Luna como de una orden de Felipe Calderón para que nosotros apoyáramos al Chapo Guzmán. Entonces, bueno, en el caso de Calderón, hoy en día está diciendo: vayan a la marcha del domingo, que por cierto, él no va a venir a México por una razón sustantiva. Sin duda tiene miedo. Tiene miedo de lo que se pueda derivar de todo esto, ¿no? Entonces Felipe Calderón dice: los que estamos en el extranjero, vayamos a las embajadas. Seguramente él va a ir a manifestarse frente a la Embajada de México en España, allá en Madrid, pero no estará. Será uno de los grandes ausentes, aunque quiere vía virtual, vía Zoom, ¿no? Ir dirigiendo a la oposición, sí, dar consejos, desde ahí coordinar. Y se habló también de esta marcha, porque dice el presidente López Obrador, es la marcha de los corruptos, que claro, están en su derecho, pero son los que quieren hacer lo que se hacía antes, ¿no? En el régimen anterior, tráfico de influencias, captura de recursos públicos.
Y bueno, también el propio Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que ya se está despidiendo, sigue lamentándose ¿no? de lo que se vive hoy en día, del plan B. No para. Por ahí se ha mencionado que se va a asignar un bono hasta de 15 millones de pesos, un bono de retiro. Ahí nada más, ¿eh? Ahí no más. Ahí nada más. ¿Para qué sirven los fideicomisos del INE, más o sí. menos? Bueno, sí, efectivamente se están yendo, como sabemos, ya ahorita está todo el proceso en marcha para elegir a los nuevos consejeros, entre los que está, pues, quien va a presidir el Consejo General del INE, que hoy está, cuyo titular es Lorenzo Córdoba, ¿no? Y mientras se están yendo, y desde ayer lo comentábamos, bueno, no pueden parar de marcar su agenda con respecto, pareciera que con respecto al tema de la ley electoral, que por cierto ayer se aprobó en comisiones en el Senado y entre hoy y mañana pues ya podría pasar al Pleno, pero ya nada más para definir sobre una cosita de la ley. O sea, la ley en el conjunto y en lo sustancial ya había sido aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Ahora están con este tema de la cláusula de la vida eterna de los partidos. Ya la dejaron fuera en el Senado y les digo, ahora va a pasar al Pleno. En este contexto sigue la discusión sobre el plan B, como si eso fuera en realidad una cosa a discutir, que ya el presidente también ha planteado. No sé por qué la están defendiendo tanto o en contra de este plan B cuando en realidad tiene un alcance mínimo. Por eso ha venido sosteniendo que pues lo que realmente hay de fondo pues es un tema de disputa política. Aquí lo que se juega en esta marcha del próximo 26 de febrero, pues es como el banderazo de salida de las elecciones del 2024 con toda la oposición, incluidos los consejeros del INE, como un frente común, ¿no? Oye, pero eso... Y en medio de eso es que se dan estas declaraciones, nada más para entender el contexto, pero cada vez va más lejos con sus declaraciones también Lorenzo Córdoba. Y es que hay que escucharlo porque hoy en la conferencia matutina, pues justamente le preguntaron de esto al presidente. Hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento. Bueno, ese es el mundo al revés. Le sale el alchipotle que lleva adentro Lorenzo Córdoba, pero hay muchos mitos en esto. Dicen, es un organismo ciudadano. El 30% de los consejeros y consejeras electorales terminan siendo parte de la élite burocrática, es decir, de árbitros pasan a jugadores. ¿Y por qué? Porque les ayudaron a esos partidos políticos. O sea, hay varios ejemplos. Virgilio Andrade fue, por ejemplo, consejero del IFE. Él pasó a ser el secretario de la Función Pública de Peña Nieto. Lo dejó rechinando de limpio con el tema de la Casa Blanca. Para darnos una idea, ¿no? Alonso Lujambio también fue consejero del IFE. Pasó a ser incluso secretario de Educación Pública en su momento con Felipe Calderón. O sea, eso de que es un órgano autónomo, garante de la democracia, es muy cuestionable. Claro. Ha habido fraudes electorales, han mirado para otro lado estos consejeros, han sido una parte sustantiva de una agresión a la ciudadanía. Claro. En 2006 miraron para otro lado. ¿Quién era el presidente del INE? Entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, un hombre muy cercano a Elbester Gordillo. Entonces, que no nos vengan a decir que todo está en riesgo en estos momentos, ¿no? Es un caminito, ¿no? O sea, es qué pasa con ellos después de que salen del consejo, pero el caminito viene desde antes porque en realidad los consejeros, como sabemos, pues terminan siendo cuotas de los partidos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, desde luego traen agendas que persisten mientras están a cargo de este consejo y lo hemos venido viendo. O sea, su traducción es, pues, como consideran medidas cautelares, a quién se las ponen, a quién no, ¿no? O sea, qué tipo de límites ponen a los partidos políticos, si les conviene, si no les conviene, y lo hemos venido viendo en el último tiempo, pero lo hemos venido viendo en los últimos 20 años, esa es la verdad. Entonces, de pronto ahora, por eso dice el presidente, que se pongan así, se envuelvan en la bandera de estamos defendiendo la democracia, pero además ya con este tono amenazante, ¿no? Van a despertar al México bronco. O sea,
¿a quién representan los consejeros del INE? Verdaderamente es una vergüenza la forma pero eso en de que se van a han despertar al venido México Bronco es un ridículo. comportando como partido político. Porque ni siquiera les da, o sea, estimada la audiencia, vimos lo que sucedió en Tamaulipas, por eso el presidente López Obrador otra vez dice, es un tengan para que aprendan. Se unieron PRI y PAN, ¿no? Porque además ellos pensaban que uniéndose les iba a ir mejor, les ha ido peor. Les apuesto que si hubieran ido con sus propios candidatos, por un lado el PAN y por el otro lado el PRI, hubieran tenido más porcentaje de votación, porque la gente, los panistas de cepa o los priistas de cepa dicen, ir con el PAN o viceversa, o sea, aunque siempre se han puesto de acuerdo en términos de la cúpula, pues eso es algo bastante extraño. Entonces, no les da. O sea, eso de que van a despertar al México Bronco son una franca minoría. Más del 70% de la ciudadanía en Tamaulipas dijo, va con el proyecto de Morena. Y no solo es el proyecto de Morena, es el proyecto de la transformación del país, ¿no? Así es. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Vamos, cuando menos, a hacer una reforma a la ley. Por lo mismo, una reforma a la ley electoral está muy acotada, muy limitada, porque ya no va a transgredir nada de lo que está en la Constitución. No se puede. El margen para la reforma a la ley electoral es muy limitado. ¿Qué propuse? Un ajuste, reducir el gasto. Ah, no, también lo sostienen como un agravio a la democracia. En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. O sea, no es que les preocupe la democracia, no. Lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros. Bueno, pues interesante lo que plantea el presidente, ¿no? En esos términos en los cuales hay sí un gran debate abierto sobre el futuro y el presente del país, pero algunos son los que van a participar en la marcha del domingo, están insistiendo, aunque a ellos no les gusta hablar del pasado, pero quieren regresar a él. Viven en esta gran paradoja, ¿no? Ay, no hables de lo que hizo Peña Nieto, no hables ya de la corrupción de Felipe Calderón, ya supéralo, eso ya sucedió. Pero lo importante es el presente. Pero quieren, el problema, por eso también hablamos tanto del pasado, claro, para recordarles de dónde venimos, quiénes son y lo que hicieron, ¿no? ¿En qué consistió ese pasado? Porque justamente por eso no quieren hablar de él, porque quieren regresar a él y eso es lo que se está defendiendo en estos momentos. Y por cierto que dentro de todo este frente común del que hablamos, pues también participan medios de comunicación. Lo hemos visto con el juicio de Genaro García Luna, pero también se ve con otros temas. Hay dentro de esta disputa quienes respaldan y aquí tenemos que hablar pues de la mayor parte de los medios corporativos quienes respaldan este bloque opositor. Y de eso habló el presidente también esta mañana, nada más para recordar, hablando justamente de quienes han vivido del dinero del gobierno, quienes han vivido del erario público y que ahora también han sido afectados, pues forman parte de este bloque. Yo calculo que les entregaban a los medios de información, nada más a los federales, digo, a los que cobraban el gobierno federal o dinero del gobierno, del presupuesto federal, como unos 20,000 millones al año, porque era como lo contó uno de los testigos, que fue tesorero en Coahuila, que de repente se ponen de acuerdo con el dueño de un periódico y a él le toca llevar las maletas y era puro dinero en efectivo. Eso no queda registrado. Bueno, él mismo habla de que era una factura apócrifa, una factura sin registro. Entonces, era muchísimo el dinero. Ya aquí hemos sacado lo que le daban a Krause, lo que recibía Aguilar Camín, los principales periodistas. Además, es cosa de nada más indagar un poco dónde viven estos intelectuales orgánicos. ¿Dónde viven estos
periodistas famosos no viven en colonias de clase media. No. Que por cierto, ayer habló de la riqueza de Carlos Loret, dice, aún nos debe una explicación, pero hay medios que en efecto no lanzan información, sino sentencias. Y fue el caso de la primera plana del semanario Proceso, que tituló Negocios, ¿no?, de los militares, como diciendo, les está yendo muy bien, se están llenando de recursos públicos, pero pues caen en un error, ahora sí que muy de Kinder 1, palitos 1, palitos 2, que no saben distinguir entre 432 millones de dólares y 432 mil dólares. Y bueno, pues se la pusieron fácil al presidente López Obrador, ¿no? Se pusieron de pechito, le pusieron un pase a gol para que dijera, ya ven cómo en este afán, en este ánimo de decir todos son iguales, porque esta portada de Proceso era el estilo, ¿no?, de los sexenios anteriores, quizá de Calderón o de Peña Nieto, diciendo vean los excesos, vean los gastos discrecionales, entrega de contratos, ¿no?, a la carta, y pues no. Y desarma ya toda la credibilidad, ¿no? O sea, porque por más que ahí la reportera decía, no, bueno, pero tenemos otros contratos, pues sí, pero, o sea, lo que está mostrando el presidente es una especie de modus operandi, que no es la primera vez que sucede, ¿no? Y por eso también el reclamo es un poco, ¿y qué van a hacer? Porque normalmente hacen estas pifias, ¿no?, con estas grandes portadas, primera plana, 8 columnas, en el caso de los periódicos, y luego, pues, no sé si recuerdan la vez que el presidente dice, vamos a poner la aclaración del Reforma con lupa, ¿no? O sea, es que no es la misma cosa. Cuando se trata de una agenda en donde se busca afectar, pues eso tiene su traducción en esto que estamos viendo. Entonces, oye, porque sí, porque por Proceso... eso fue importante esa aclaración que hizo el día de hoy, digo, con toda la pena, digamos, con la reportera. Es que sobre este punto que dices es muy importante porque Proceso hacia el final, ¿no?, del semanario tiene ahí derecho de réplica y ponen ahí en chiquito, tal persona dijo tal cosa sobre tal dato, ¿no?, que no es correcto. Entonces, dice López Obrador, así le van a hacer. O sea, no va a haber una portada del semanario Proceso así es, que digan el desmentido, ¿no? No son 432 millones de dólares, son 432 mil dólares. Ya nadie se enteró de los lectores de Proceso, ¿no? Por eso dice, vamos a informar. La mañanera se ha convertido en muchas cosas, entre otras, en un medio de información y se tiene que ir equilibrando la balanza, ¿no? Así es. Vamos a ver lo que dijo. Lo voy a repetir. O sea, es un descuido, un desaseo, y lo tengo que poner ahora, lo tengo que decir ahora, y le vamos a entregar. Aquí está. Esto es lo que sacaron. 433 millones de dólares. Que sí son 8,000 millones de pesos. Y fueron 432 mil dólares, 8 millones. De 8 millones a 8,000 millones. ¿Qué van a hacer? No, pero no. Aquí te vamos a entregar todo. Nada más es un botón de muestra. Ya ustedes van a aclarar, pues yo entrego la información. Todo se puede hacer, menos el ridículo. Importante aquí que lo que estaba mostrando el presidente era el contrato original de eso que estaba referido en Proceso, malamente referido, ¿no? O sea, no habló tampoco al vuelo el presidente, aquí documentado el tema. Y a propósito de esto, sí también, porque surgió la pregunta ahí en la conferencia matutina de, oiga, presidente, no estar evidenciando medios de comunicación y periodistas famosos como Carlos Loret, no está generando un terreno abonado para la agresión contra periodistas, y ahí el presidente vuelve a hacer una acotación y una distinción que es bien importante. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de corrupción editorial o de corrupción de medios de comunicación? De nuevo, estamos hablando de las empresas. Entonces, hoy lo volvió a acotar este tema el presidente. ¿Ustedes creen que el que sale en el noticiero de la radio, en el noticiero de la televisión, el que escribe en un periódico, que es articulista, es el que decide sobre el contenido? No.
se decide arriba. Entonces, lo que queremos es que haya libertad de prensa, que no negocien con la libertad de prensa, unos cuantos. Y esto no tiene que ver nada con los periodistas, para nada, al contrario, nuestros respetos. El asunto es de que se meten a defender a capa y espada el régimen de corrupción porque forman parte del régimen de corrupción y les molesta. Y les dice a los reporteros, a la tropa, vendan su trabajo, pero no su conciencia. Recuerdo una frase de Noam Chomsky, que también me hizo recordar otra de Raisar Kapuscinski, que él decía, cuando estos grandes medios corporativos se dieron cuenta que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y en esa lógica estamos. Mientras para Reforma, el Universal, siga siendo un negocio, incluso mentir, lo van a hacer. El problema es que antes era un negocio para estos grandes medios alabar al poder, les daban grandes contratos, como se terminó, como se cortó ese cordón umbilical, pues están viendo a ver quién los financia, ¿no? Pero bueno. Así es, están viendo a ver quién los financia y además están muy enojados con un gobierno pues que dejó de ser ese proveedor, ¿no? Así es.